Hoy continuamos con el capítulo 2 de Colosenses, así que vamos a comenzar este tiempo con la lectura de la palabra de Dios. Hoy leeremos de Colosenses 2, los versículos 1 al 10. Dice así: Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Oremos. Padre Santo, pido tu bendición sobre este tiempo que pasaremos en la palabra hoy. Pido que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que está comunicado en tu palabra y más allá de simplemente comprenderlo, que lo podamos poner en práctica. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el pasaje que hemos leído ya avanza lo que es el argumento de Pablo. Y si recordáis lo que hemos dicho en cuanto a este pasaje, en cuanto a este libro, es que Pablo está hablando de estar firmes pero fortalecidos en Cristo. Y hemos hablado de cómo estos colosenses estaban pues recibiendo ataques desde los dos lados. Por un lado, tenían a los de la religión que los atacaban, los judaizantes, los que querían creer en Cristo pero añadir las obras de la ley. Y por otro lado, tenemos la filosofía. En este pasaje lo que tenemos principalmente es ese tema de la filosofía. Así que vamos a entrar en ese tema y de modo de introducción quiero primeramente recordar que cuando hablamos de la filosofía estamos hablando de cualquier pensamiento que no da lugar preeminente a Cristo. Cuidado, no es suficiente que aparezca Cristo. Más bien, Pablo había dicho en el 1.18 que Él merece toda la preeminencia. Cualquier pensamiento filosófico que resta importancia de Cristo, que no da el primer lugar a Cristo, es lo que estamos viendo en este pasaje, es una desviación de lo que es el plan de Dios. ¿Y por qué merece Cristo esta posición preeminente? Pues si recordamos lo que hemos visto en el capítulo 1, hemos visto que Cristo es primeramente Dios, no solamente es Dios, sino que también es creador. Por lo tanto, ya nos ha hecho, Él tiene un derecho sobre nosotros, pero más allá de esto, es también Salvador, es el doble derecho. O sea, somos suyos porque nos ha hecho y somos suyos porque nos ha comprado. Y por lo tanto, entramos en este pasaje y estamos en este contexto de los que realmente estaban intentando desviar a estos colosenses. Y Pablo comienza con su oración para ellos. Si recordamos, en el capítulo 1 también había comenzado así, había hablado de su oración. Su oración era que anduvieran como es digno del Señor. Y aquí vemos otra vez más una petición, una oración de Pablo que nos revela el corazón del apóstol. ¿Cuál es esta oración?
pues la oración de Pablo lo tenemos en los versículos 1 y 2, y luego a continuación tenemos otro cuadro de Cristo. Ese cuadro está basado en lo que habíamos visto en el primer capítulo. Y después de la oración de Pablo, en los versículos 4 al 8 tenemos la advertencia de Pablo. Pablo va a continuar con esta advertencia en los versículos 11 hasta el final del capítulo. Pero aquí tenemos esa advertencia de Pablo, que también, una vez más, se sigue otro de estos pasajes cortos sobre Cristo. Así que ya tenemos un poco la estructura de lo que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar con esta primera oración que tenemos aquí. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí? Pues nos dice primeramente sobre quién estaba orando Pablo. Nos dice que estaba orando por los colosenses. No es ninguna sorpresa para nosotros que había estado orando por ellos. Ya lo había dicho en el primer capítulo. Y sin embargo, lo que avanza en cuanto al pensamiento aquí es que no solamente está orando por ellos, sino también por los que están en la Odisea. Ya pongo las palabras aquí en pantalla. Oraba por los cristianos en Colosa, en la ciudad de Colosa, pero también los que estaban en Laodicea. Estas dos ciudades están muy cerca, si recordáis, cuando empezamos esta serie de mensajes, puse un plano, un mapa, donde pudimos ver dónde estaba Colosa, dónde estaba Laodicea, muy cerca. Pero no solamente eso, sino que también abarca también la petición de Pablo todos los cristianos que no había conocido. Y ahí nos encontramos nosotros. Nosotros que no conocemos a Pablo cara a cara, también estamos incluidos. O sea, lo que pedía Pablo por ellos también es lo que deseaba para nosotros. ¿Y qué es lo que Pablo quería para nosotros y los demás cristianos? Pues su petición se puede resumir en esta frase, y una vez más, no es ninguna sorpresa. Dice así el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pedía primeramente Pablo consolación para el corazón. Ahora, esa palabra consolación quizás para nosotros nos suena que estaban pues deprimidos estos cristianos y por eso pedía consolación. Pero creo que el pensamiento ese no es exactamente lo que tendríamos que entender de este pasaje. Esa palabra consolación es una palabra que Cristo utilizaba en el aposento alto cuando hablaba con sus discípulos en esta última noche antes de ir a la cruz, antes de sacrificar su vida por ellos y por todos nosotros. Cristo habló de otro consolador. ¿Nos suena? Ese consolador, ¿quién es? Pues es el Espíritu Santo. Y cuando Pablo pide esa consolación para sus corazones, el pensamiento no es solo que se animen los unos a los otros y que estén así animados, sino que realmente la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra estuviera infundiendo aliento y valor en sus corazones. Está pidiendo la obra del gran consolador para sus corazones. Y Pablo sabía la necesidad de tener la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones para guiarnos a toda la verdad. Sobre todo en una situación en que cristianos están recibiendo un bombardeo constante de las filosofías del mundo. Y de hecho, todos estamos en esta posición. Todos estamos recibiendo constantemente información desde el punto de vista del mundo, que muchas veces es contrario al punto de vista de Dios. Y Pablo pedía por ese consolador que podría consolar sus corazones. ¿Y qué pasaría con el ministerio del consolador? Pues Pablo pide esa unidad en amor.
Porque cuando el Espíritu Santo nos enseña, cuando el Espíritu Santo nos muestra dónde hemos desviado, trae convicción del pecado, nos muestra el camino correcto, el resultado es que empezamos a unirnos en amor a nuestros hermanos en Cristo. Cuando nosotros vamos por nuestro propio camino, es fácil que haya disensión entre nosotros. Así que esa unidad en amor, volveremos a este pensamiento un poco más adelante en el 2.19, también en el capítulo 3, este pensamiento de la unidad del amor. Pero Pablo también nos habla aquí del pleno entendimiento y ya nos está llevando en una dirección que empezamos a entender que estos filósofos, estos gnósticos que habían entrado en la iglesia, pues su gran tema era el conocimiento. Ellos estaban envanecidos con el conocimiento, con ese conocimiento místico. Y aquí Pablo habla de pleno conocimiento. ¿Pero pleno conocimiento de qué? Pues si miramos lo que había dicho aquí, habla del misterio de Dios y de Cristo. ¿Qué es este misterio? Si recordamos, al final del 1 habíamos hablado de este misterio. Ese es el misterio que Pablo decía, que le daba gran gozo, incluso cuando tenía que sufrir, porque él estaba predicando el misterio que había sido escondido en el pasado, pero que Dios había revelado en estos últimos tiempos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pablo desea que ellos reciban la obra del Espíritu Santo en sus corazones, que ese amor les unifique entre ellos y por lo tanto que lleguen a comprender que tienen a Cristo en ellos, el Espíritu Santo, y esta es la gran esperanza del creyente que nos muestra que para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Por lo tanto, Pablo aquí, habiendo mencionado a Cristo, toma ese paréntesis y nos habla de Cristo. ¿Qué nos dice de él? He puesto las palabras de este versículo aquí en pantalla. Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Obviamente Pablo está buscando palabras para de alguna forma contestar a los filósofos que habían infiltrado intentando desviar a los cristianos. Pero lo que nos habla aquí es curioso. Estos tesoros están escondidos en Cristo. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. He puesto algunas preguntas aquí que me parecen preguntas interesantes. ¿Qué tesoros estamos buscando? Nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos en el mundo están buscando todos algún tesoro. Algunos están buscando tesoros materiales, el dinero, las casas, coches. Otros están buscando tesoros de fama, de reconocimiento. Otros están buscando tesoros académicos. Otros están buscando tesoros de familia. Fíjate que hay muchos tesoros que este mundo nos ofrece y no todos son malos en sí. Pero la pregunta es, ¿qué tesoro estamos buscando en primer lugar, en primer plano? ¿Cuál es el tesoro que más buscamos? Cristo nos cuenta una historia de un hombre que iba andando, cruzando por un campo y tropieza con un tesoro. No nos dice exactamente cómo ocurrió esto, siempre me viene a la mente, o sea, cómo sería aquel momento. Igual ve un árbol, se sienta debajo del árbol para tomar un pequeño descanso del sol y estando debajo del árbol empieza a notar que igual el césped no crece de la misma forma en una zona y se pregunta por qué, empieza a mirar, empieza a mover un poco la tierra y ve señales de que algo está enterrado ahí. Entonces desentierra y encuentra un tesoro. Por lo tanto, ¿qué hace? Llevárselo sería robar. Por lo tanto, él vuelve ese tesoro a su sitio, no lo toca,
se informa de quién es el campo este. Encontrando al dueño del campo, le ofrece un precio por el campo. El dueño, no sabiendo lo que está enterrado en su campo, le ofrece el campo en este precio, le parece un precio razonable. El dueño del campo contento. Y este hombre nos dice que junta todo lo que tiene y compra aquel campo. Y cuando es suyo, va corriendo y desentierra el tesoro. ¿Por qué nos cuenta Jesús esta parábola? ¿Qué quiere decir esta parábola? Pues entiendo que cuando Cristo dice, así es el reino de los cielos, nos está poniendo la imagen de la persona que sin llegar a buscar encuentra en Cristo el mayor tesoro. Y esta persona, cuando se da cuenta de lo que ha encontrado, está dispuesto a vender todo lo que tiene para conseguir ese tesoro. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Dónde estamos buscando? Porque debemos estar buscando ese tesoro, esta sabiduría y conocimiento que solo está en Cristo. Solo Cristo puede llenarnos. Y volveremos a este tema en un instante. Pero Pablo así introduce el tema de Cristo. Cristo es el gran tesoro que abre todas las puertas al conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero Pablo nos ha dejado a medias. Ha dicho lo que es su oración, pero ahora avanza su advertencia a estos colosenses. ¿Cuál es esta advertencia que nos da? Pues en primer lugar empieza Pablo con el peligro del engaño. Dice así el versículo 4. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe. Y si miramos al versículo 8, dice prácticamente lo mismo. Mirad que nadie os engañe. Por lo tanto, tenemos aquí la gran advertencia contra el engaño. ¿Qué tipo de engaño es? Pues vamos a ver esto en un momento, pero primeramente pongo la estructura aquí. Tenemos primeramente el peligro del engaño, tenemos en segundo lugar la fuente de gozo para Pablo y finalmente tenemos sus consejos para los cristianos en base de esta advertencia. Bien, entremos primeramente en ese peligro del engaño. Nos habla aquí primeramente de las palabras persuasivas en el versículo 4. Obviamente aquí hace referencia a estos filósofos que habían entrado en la iglesia y con palabras persuasivas estaban intentando desviar a los cristianos, les estaban intentando convencer que realmente Cristo no era tan importante, que realmente Cristo no merecía este lugar de preeminencia que habían sido enseñados. Y por lo tanto, Pablo dice, cuidado con esas palabras persuasivas. Tenéis que no solamente escuchar la persuasión, o sea, el argumento, pero tenéis que mirar más al fondo y entender de dónde viene ese argumento, si es verdad o no. A veces hay un argumento que es sumamente poderoso, pero cuidado, tenemos que mirar que efectivamente sea verdad antes de dejarnos llevar por el argumento. Y en segundo lugar, habla en el versículo 8 de las filosofías y huecas sutilezas. Qué curiosa esta frase. Filosofías entendemos la palabra. La filosofía es el estudio de el conocimiento, la sabiduría. Es ese gran tema de estudio que ha ocupado al hombre sobre todo desde el principio de la historia. Tenemos a estos grandes filósofos que intentan observar el mundo y llegar a conclusiones de entender cómo funciona el mundo. Pero Pablo rápidamente añade que son huecas sutilezas. Qué interesante esta palabra, huecas, que no tienen sustancia. Cuidado, hay filósofos que
tienen mucha razón en lo que dicen. Hay algunos que meditando, pensando, han llegado a grandes verdades. Pero cuidado, en el momento que ellos empiezan a contradecir lo que Dios ha revelado en su palabra, lo que están diciendo, por muy persuasivo que parezca, son huecas sutilezas, son tornos de palabras, son formas de expresarse que llaman la atención, suenan eruditos, pero si están contradiciendo lo que Dios ha dicho, están hablando huecas sutilezas. ¿Por qué? Pablo dice, todo esto es porque están hablando según la tradición de los hombres. Eso es una de las grandes fuentes de la filosofía. Mirar atrás y mirar lo que han dicho los grandes hombres en el pasado. Podemos mirar a grandes hombres como Aristóteles, Sócrates. Podemos estudiar estos hombres y mirar las tradiciones de los hombres y elevarlo y decir, mira, como decía. Y allí Platón, tenemos estos grandes nombres. Pero Pablo dice, cuidado, en la tradición de los hombres, una vez más, si contradice la verdad de Dios, no deja de ser hueca sutileza. No solamente las tradiciones de los hombres, sino los rudimentos del mundo. A veces la filosofía, en vez de mirar hacia atrás a lo que decían los grandes hombres del pasado, los ignora e intenta mirar lo que es el rudimento, los elementos del universo, los elementos básicos, para llegar a unas conclusiones. Pero cuidado, una vez más, si yo miro lo que es el mundo observable y llego a conclusiones, pero mis conclusiones contradicen lo que Dios ha revelado en su palabra, mis palabras son huecas. Pero más bien aquí habla de una tercera fuente que lo hace en negativo. Dice, no según Cristo. Porque aquí tenemos el pensamiento que si realmente nosotros nos basamos en lo que Cristo ha dicho, si hablamos de lo que es según Cristo, jamás hablaremos huecas sutilezas, más bien hablaremos de sustancia. Si recordamos el gran libro de Eclesiastés del Antiguo Testamento, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esa palabra vanidad tiene que ver con estas huecas sutilezas. Y allí el predicador nos dice, cuidado, este mundo está lleno de vanidad, lleno de huecas sutilezas. Pero en el capítulo 3 de Eclesiastés vemos que hay una cosa en este universo que no es una hueca sutileza, y es Dios. Y Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios quiere que lo conozcamos. Por lo tanto, aquí vemos que la filosofía ha rechazado a Cristo y se agarra a lo que son las tradiciones y lo que son los rudimentos del mundo. Y de esta forma se desvía e intenta desviar a los que querrían seguir a Cristo. Pero no solamente tenemos esa advertencia del peligro, sino que también Pablo nos habla de la fuente de gozo para él. ¿Cuál es? Dice así el versículo 5. Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome. Y usa dos frases que le traen gozo. Primeramente dice, viendo vuestro buen orden. Este pensamiento es un término militar que tiene que ver con las filas de soldados. Todos hemos visto algún desfile de soldados que todos vienen en orden perfecto, ahí hablando justo en el tiempo del tambor. Esa es la imagen aquí, que los hermanos estaban andando así en ese orden. Si recordamos su oración, había orado por la unidad en amor, y estamos viendo que Pablo estaba viendo su contestación, la contestación a su oración, que Dios estaba orando en ellos y estaban ellos en fila, así
unidos, resistiendo, es precisamente lo que trae gozo al corazón de Pablo, que a pesar de esa filosofía que ataca, están manteniéndose firmes los hermanos. Y no solamente dice su buen orden, sino que continúa y dice así, dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Su fe estaba firme. ¿Por qué? Porque estaban siendo fortalecidos con el poder de la gloria de Cristo, si recordamos lo que había dicho en el capítulo 1. La firmeza de su fe. Esto es lo que trae gozo al corazón. Por lo tanto, ¿qué dice Pablo para estos cristianos? ¿Qué consejo tiene para ellos? Pues su consejo es, otra vez más aquí pongo el resumen de los puntos, su consejo es primeramente algo que refleja lo que había dicho en el capítulo 1. Dice así el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo habían recibido a Cristo? Pues lo habían recibido por fe. Y por lo tanto, ¿cómo deben andar? Deben andar en Él por fe. Aquí tenemos ese pensamiento, estaba gozándose viendo su buen orden y la firmeza de su fe. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues deben continuar adelante. ¿Cómo? Nos dice 3 o 4 frases aquí que son importantes. Primeramente, habla de estar arraigados. Dice así el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él. Habla primeramente de un cimiento firme. Recordamos, como hemos hablado hace poco, de esa parábola de Jesús, del sabio y del necio. Los dos edificaron su casa. Pero luego después vino la tempestad, vino las lluvias, el río dio con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no estaba fundada sobre la roca. Y aquí Pablo cambia la imagen ligeramente y ya hace la imagen de un árbol que echa sus raíces. Y aquí nos habla de estar firmes en Cristo. ¿Cómo vamos a continuar adelante? ¿Cómo vamos a mantenernos firmes cuando vengan los momentos difíciles, los ataques? La respuesta es que tenemos que estar arraigados en Cristo. Tenemos que tener raíces que van para abajo. Pero no solamente contempla hacia abajo, sino también contempla hacia arriba y habla de un crecimiento constante. No solamente debemos estar arraigados, sino debemos estar sobreedificados en Él. Debemos estar siendo edificados sobre Cristo. Las raíces van para abajo y ahora el tronco crece para arriba. El fundamento se hace hacia abajo, pero ahora se levanta los muros para tener este edificio. Este pensamiento ya lo había dicho Pablo en el versículo 10 del capítulo 1, porque nos dijo que debemos estar creciendo en el conocimiento de Dios. No debemos estar contentos con hasta dónde hemos llegado, sino que debemos estar avanzando hacia adelante. Continúa y habla de una fe confirmada. Esa palabra es interesante, confirmada, porque la idea tiene que ver con una fe que está también basada en algo, pero es una fe que está más fuerte en base de lo que ha visto en el pasado. Debemos hacer ejercicio de pensar en lo que ha ocurrido en el pasado. Cuidado, no podemos vivir en el pasado, no podemos vivir con las victorias de ayer y estar contentos con esto. Pero más bien el pensamiento es que debemos estar mirando lo que ha ocurrido en el pasado y en base de esto ser más fuertes hoy. Sabes que cada vez que confiamos en el Señor y vemos que Dios obra, debe darnos más fuerza para confiar en Él en el futuro. Cuanto más tiempo llevamos en el Señor, debemos estar más fuertes en nuestra fe porque hemos visto cómo Dios ha cumplido sus promesas vez tras vez en el pasado y así lo sigue haciendo en el presente
y hacia el futuro sabemos que Dios obrará así. Así les anima a tener esta fe confirmada, mirando cómo Dios cumple sus promesas. Y finalmente, una gratitud abundante. Qué fácil es vivir en la queja constante. Nos quejamos de esto, de lo otro, pero esta no es la vida del creyente. La vida del creyente ha de ser una vida que abunda en gratitud. Porque cuando, como decía hace un momento, cuando miramos para atrás y mostramos gratitud por lo que Dios ha hecho en el pasado, nos da fuerza para mantenernos firmes en el presente. Y así Pablo llega, una vez más, al final de una sección y vuelve a hablar de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice de Cristo esta vez? Pues nos dice aquí en los versículos 9 y 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Si recordáis, en el capítulo 1 había hablado de toda la plenitud que habita en Él, y ahora lo explica aún más claramente, la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y por lo tanto, continúa y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo es Dios. Habita en Él toda la plenitud. Una vez más, este es el lenguaje de los filósofos que estaban intentando llevar a estos cristianos a buscar plenitud, la plenitud en otro sitio, la plenitud en el conocimiento. Y Pablo dice, no, la plenitud está en Él. Y cuando nosotros lo conocemos, luego después estamos completos en Él. Una vez más, hago la pregunta, ¿qué es lo que nos puede llenar? ¿Qué es lo que nos puede completar? Hace un momento hablé de los tesoros que busca este mundo. Y es triste que muchos buscan tesoros pensando que van a poder llenar el hueco de su alma. Pero tristemente nuestras almas no fueron hechas para lo material. Y nosotros podemos intentar llenar nuestra alma con lo material, pero siempre de alguna forma nos deja deseando más. Nos deja como aquella samaritana en el pozo aquel día, que deseaba saciar la sed de su alma. Y Cristo se presentó a ella como el único que podría saciar esta sed. Pero nos dice que estamos completos en Él. Y la gran pregunta es, ¿estamos en Él? Porque si no estamos en Él, entonces no estamos completos. Si nosotros no hemos encontrado la plenitud que tiene Cristo, nosotros no vamos a encontrar esa plenitud, esa satisfacción que buscamos para nuestras almas. Y cualquier otra cosa que queremos llenar nuestra alma nos defraudará. Pues, ¿qué podemos decir en cuanto a este pasaje? Bueno, tengo que empezar con el pensamiento de que lo que me presenta este pasaje es que todo lo que necesitamos está en Cristo y Cristo quiere completarnos, Cristo quiere llenarnos cuando nosotros entramos en esta relación con Él por medio de lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y eso es un gran pensamiento para nosotros. Y vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Estás en Cristo? No digo que si eres un cristiano o si vas a una iglesia o si tienes una Biblia o si eres buena persona. Pregunto si estás en Cristo, si has vuelto a nacer, como decía Cristo a Nicodemo, porque hasta que estés en Cristo, realmente tú todavía estás buscando. Pero cuando encuentras a Cristo, encuentras el tesoro que ya dices, todo lo que he tenido hasta ahora ya no merece la pena, solo quiero a Cristo. Pero si estás en Cristo, pues tengo una pregunta también,
Y eso es, estás arraigado y estás siendo sobreedificado en Cristo. ¿Cómo puedes estar arraigado y cómo puedes estar sobreedificado? Y la respuesta es simple. No necesariamente fácil, pero simple. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con su palabra? Porque si tú estás indagando en la palabra, estás leyendo, estás conociendo más y más, no digo solamente de hacer lectura, sino digo de abrir esta palabra, hablar con Dios y dejar que Dios te hable a ti, tú vas a estar echando raíces y vas a estar creciendo hacia arriba. Y este es el propósito de Dios para tu vida. Dios quiere que tú estés firme y fortalecido en Cristo. Dios no quiere que tú seas desviado por las huecas sutilezas de la filosofía humana. Más bien Dios nos ha revelado la verdadera filosofía, esa verdadera sabiduría que quiere que nosotros amemos y busquemos por medio de lo que Él nos ha revelado. Entonces, ¿en quién estamos buscando completarnos? Que sigamos buscando en Dios para que seamos firmes y fortalecidos en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por esta enseñanza de tu palabra y pido que nos ayudes a así estar firmes en Cristo. Señor, el mundo tiene muchas filosofías y muchas veces nos pueden llamar la atención, podemos ir tras estos pensamientos, pero no queremos hacer esto, queremos buscarte a ti y así echar raíces hacia abajo para crecer hacia arriba y así serás glorificado en nuestras vidas. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.